Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes. Esta vez vamos a hablar de carta a los hebreos. Esta carta es muy interesante porque es dirigida obviamente a los hebreos, que en aquel tiempo era muy difícil creer que Dios se había hecho presente por medio de su Hijo Jesucristo. Y como pues todos ya lo sabemos, ¿no? Que no lo aceptaron la gran mayoría, pero hubo otros sí que eran judaizantes y que estaban entre sí y entre no. Y posteriormente pues la iglesia ya se abre un poquito más, va creciendo. Y esta carta es muy importante porque nos dice muchas cosas de lo que es Israel antiguo, de lo que era Israel antiguo. Y vamos a ver, empezamos en Hebreos 1, hermanos, donde empieza así, dice: muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Acuérdense que en el Antiguo Testamento los profetas hablaban de parte de Dios. O sea, Dios se vale de sus criaturas para hablar. Y esas criaturas que tenía Dios eran los profetas, esos seres que, que Dios confió su palabra para que nos la transmitiera se la transmitiera al pueblo de Israel. Y entonces ese era el medio con el cual Dios hablaba. Y todo se detiene después ya cuando viene Jesucristo. Y entonces bueno, vamos a seguir hablando. Dice: en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. A ver, aquí también vamos a seguir viendo esto. El Hijo es heredero de todo, pero heredero porque muchas veces nosotros pensamos que solamente es heredero aquel que va a tener una posición cuando el padre fallece. En este caso Dios no muere, el padre menos. Entonces, da que es el mismo Dios. ¿Qué hace esto el padre? Es que está diciendo, él es igual que yo. Aparte de que Cristo es el verbo de Dios, o sea, la palabra, cuando se dice hágase la luz, es Cristo la voz que resuena. Por eso aquí dice, por quien también hizo los mundos. O sea, Él hizo todo lo que existe. ¿Sí? El Padre lo manda, lo quiere, claro, pero la voz del Padre es Cristo. Y hay algunos otros eh, textos que lo avalan. Ahorita vamos a seguir viendo esto. Dice: el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, o sea que no pierde la sustancia del Padre, es consustantivo al Padre, el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que ya después, él siendo Dios, quien vino y entregó su vida en la cruz, dice, el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, en donde Él nos religa al Padre, dice, después se sentó a la diestra en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más le supera en el nombre que ha heredado. O sea, con una superioridad sobre los ángeles. O sea, Él es más que los ángeles, obviamente, porque muchos aquí tumban todo lo que dicen los testigos de Jehová, que era un ángel. Entonces, pum, ahí le tumba todo esto. Con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuando más le supera en el nombre que ha heredado. El nombre que ha heredado Yahshua, Jesús, el que Dios salva, es muy superior a cualquier nombre que pudieras dar. En efecto, dice la palabra, aquí, ¿a qué ángel dijo alguna vez, hijo mío eres tú? O sea, ¿cuándo Dios a un ángel le dijo, hijo mío? O sea, jamás, jamás. O que le ha dicho, yo te he engendrado hoy. O también yo seré
para él un padre y él será para mí un hijo, a ningún ángel. O sea, esto se lo dice solamente al verbo que se encarna, al que se hace carne, Dios mismo, que se baja a ser una criatura. Por eso es hijo de Dios. Sí, porque engendra, es engendrado. Él no lo creó, ya estaba. Él era el verbo. Entonces es lo que muchos no entienden. ¿Sí? Dice, y nuevamente al introducir a su primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Miren, que solamente los ángeles saben que deben adorar a Dios. ¿Sí? Los ángeles no van a postrarse ante nadie, nada más ante Dios. Y aquí dice, y nuevamente al introducir a su primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Obviamente que sus ángeles son de Dios. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles vientos, o sea, el que él mismo los creó. Dice, y a sus servidores llamas de fuego. Él es el que es y el que será. Es muy bonito esto que prácticamente nos está diciendo. Y luego dice, pero tú, hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Fíjate cómo dice, pero el hijo, dice, su trono es por los siglos de los siglos. ¿Hay algún trono perpetuo para alguien que no sea Dios? Nada más para él. Y el cetro de su realeza, cetro de equidad. Fíjense, ¿quién es el rey de reyes? ¿Sí? ¿Quién es la majestuosidad? Pues Cristo es Dios. Dice, amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, tu Dios con óleo de alegría y con preferencia a tus compañeros. O sea, fíjense cómo lo ungir es en hebreo es Meshiach y en griego es Crisma, Cristo. Todo eso está representado con el óleo, o sea, el ungido. Por eso nosotros somos cristianos, porque a nosotros nos ponen óleo. Los que se dicen cristianos no les ponen óleo. Pues ¿cómo van a ser cristianos? De palabra, pues yo soy presidente de Estados Unidos. Luego también dice, y también tú al comienzo, oh Señor, pusiste los cimientos de la tierra, lo que le estaba diciendo cuando hágase la luz, ¿sí? Fíjense, y obras de tu mano son los cielos, ¿sí? Que se separen la tierra y el cielo. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es lo que lo hizo. Por eso le dicen a Cristo, oh Señor, ¿sí? Lo dicen, ellos perecerán. O sea, todo lo que esté va a perecer, mas tú permaneces. O sea, ¿quién es eterno Dios? Todos como un vestido envejecerán. Y es cierto, o sea, el tiempo, nosotros tenemos tiempo, en Dios no hay tiempo. Dice, como un manto los enrolarás, como un vestido, y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Es lo que les decía, para uno pasa el tiempo, uno después va a morir, va a permanecer, si se tiene ese destino a la santidad, si queremos, sí, también, pues podemos ser, pero en Cristo. Por eso es bien fácil que muchos digan, yo me voy al cielo, sí, pero solamente con Cristo, en Él, y con Él y en Él. No hay otra forma, no hay otra forma de llegar a ser así, eterno. Y luego dice, y aquel ángel dijo alguna vez, siéntate a mi diestra. O sea, Dios no puede decirle a un ángel, siéntate a mi diestra. ¿Quién se sienta a la derecha? A la derecha del Padre está el Hijo. Pero ¿quién se sienta a la derecha del Hijo, que es Rey? Ahí está tomando aquí el Señor el mensaje del reinado de David. Y en la derecha del Rey, en este caso de Cristo, va a estar una persona que los protestantes no quieren, que se llama María. Y luego dice aquí,
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies, al estrado de tus pies, o sea, por debajo. Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Dice que no todos vamos a asistir a heredar la salvación. Nosotros no todos. Y bueno, aquí nos ponen algunos versículos relacionados, por ejemplo, Hebreos 1, donde este texto que estamos leyendo ahorita, pues habla de que Jesús en relación a los ángeles es mucho mayor. Él es un hijo de Dios realmente, que es Dios y que forma parte, es consustancial, la misma sustancia, o sea, no lo demerita al Padre. El Padre al contrario le da el honor que tiene que tener. En Juan 1 al 3 dice: al principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Lo que les decía, Dios Padre, pero tiene la palabra dice: hágase la luz, y que se haga el infinito, pero es la palabra de Dios. Esa palabra que habla Dios con nosotros se llama Jesús. Por eso es el verbo, mi voz, se encarna, y entonces Él es Dios, está conmigo, pero es la misma consustanciación. Por eso son personas diferentes. Una cosa es, la persona es sustancia individual de naturaleza racional. Entonces, por eso es que es una persona, es un misterio muy bonito. Y con la palabra, gracias a la palabra se creó todo. O sea, gracias a Jesucristo se crea todo. Colosenses 1, 15, 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible. O sea, a Dios no lo puedes ver, pero a Cristo sí, porque se hizo humano. Sí, Cristo se hizo humano como nosotros, por eso lo podemos ver, por eso es la imagen del Dios invisible. Dicen: ¿cómo es el Padre? Le preguntan a Jesús: ¿quién va a ver al Padre? Nadie. Por eso dice: pues me han visto a mí y todavía no les es suficiente, porque Él es la imagen del visible, del Dios invisible. Eso es cosa que muchos no entienden. Y luego todavía hay personas que quitan este texto. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a ver. Tratado por Dios, todos fueron hechos por Él. Jesús, palabra de Dios. Él existió desde el principio y con Dios, y a través de quien Él se crearon todas las cosas, dice Juan. Colosenses ya va a estar diciendo que es Dios invisible, que es el Dios visible del Dios invisible, la imagen visible. ¿Ya? Entonces dice, estos versos fueran que Jesús es el creador de todas las cosas y la imagen del Dios viviente. Está muy, muy bonito, te están dando la pauta para que entiendas que por qué Dios viene aquí. Pues viene para que sepan que en realidad existe, porque no lo podrías ver. Y viene para que dice, existe, pero dice mi Padre, porque obviamente está Dios Padre Todopoderoso, el que abarca todo, y entonces Jesús forma parte de un tiempo en ese momento. En ese momento forma parte del tiempo, de todo, pero porque es humano. Dice el Salmo 2, en Salmo 2.7, dice: proclamaré el decreto del Señor. Él me dijo: tú eres mi hijo y he comenzado hoy. Este salmo hace referencia al Mesías como hijo de Dios, una posición que enfatiza aquí en Hebreos 1. ¿Quién es el hijo de Dios? Dios tiene un hijo. Y todos dicen: yo soy hijo de Dios, sí, pero no saben por qué. Se lo voy a decir después. ¿Por qué somos hijos de Dios en el Hijo? Muchos no saben ni siquiera que los hace hijo de Dios. Pero bueno, Romanos 8:29 dice: para aquellos que lo han sabido, también predestinó que se ajustaban a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Él tiene que ser primero porque es Cristo. Él es el primogénito, Él es primero en todo. Y dice que todos estamos llamados a cumplir esa misma imagen de Cristo. Todos vamos a tener que estar una imagen de Cristo. Seguir, es como el hermano mayor que te pone el ejemplo cómo se debe de seguir, y nosotros tenemos que seguirlo, aunque Él no es el hermano mayor, Él es Dios. ¿Ve? Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un Dios, el Padre,
quienes son todas las cosas y a quienes vivimos, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Este versículo, fíjate que este versículo dice, refuerza la posición de Jesús como Señor y Creador de todas las cosas. Pero muchos lo toman aquí cuando dice, para nosotros hay un Dios Padre. Ya ven, solamente hay un Dios y que no hay más. Y que el Padre, y luego dice, y un Señor Jesucristo, hasta ahí está diferenciándolo como que es otro Dios. Y dices tú, oh, voy a creer que entonces no entiendan toda la Biblia. En realidad no la entienden. La quieren hacer una ideología. Y es muy diferente estudiar las escrituras bajo una ideología. Eso no está bien. Pasamos al Hebreos 2, dice, por tanto, es preciso que presentemos mayor atención en lo que hemos oído, para que no nos extraviemos. O sea, hay que prestar atención a cuando, por ejemplo, a uno le dan un tema, una clase, algo, porque luego muchos, como les digo, lo toman como sus creencias, y luego que hace esa creencia, se extravían, se pierden, van agarrando ideologías, cosa que ya después no les ayuda para nada. Pero vamos a ver. Luego dice, pues si la palabra promulgada por medio de los ángeles obtuvo tal firmeza que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, todo tiene una retribución, tienes tu ganancia. Todo lo que es de Dios, la santa palabra. Dice, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan gran salvación? ¿Cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan gran salvación? Es una pregunta. ¿Cómo? O sea, no tenemos que descuidar esa salvación. Y entonces aquí nos dice, la cual comenzó a ser anunciada por el Señor. Acuérdense que Él dijo, yo vengo a dar la buena nueva. Yo vengo a cumplir la ley, no a abolirla. Él cumple todo el Antiguo Testamento, todo. Por eso no la abolió. La deja para los que se quedaron. Pero Él cumple todo. Dice, y nos fue luego confirmada por quienes la oyeron. En este caso, los santos apóstoles. El Señor nos habla y nos anuncia la salvación. Aquí dice. Y luego nos dice que fue confirmada por quienes la oyeron. Dice, testificando también Dios con señales y prodigios, con toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo repartidos según su voluntad. Hay las señales que dio Jesucristo, son los que llamamos milagros, son las señales. Y también nos deja lo que es el Espíritu Santo. En Hechos 2, cuando llega la fiesta del Pentecostés, el Shabbat, entonces ahí llega el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre. Entonces ese es un don. ¿Qué quiere decir un don? Que te lo da, es gratis, la donación. Lo único que tienes que hacer es alimentarlo con esto. Ahora sí, como confirmando lo que es ser cristiano, creerle a Cristo, que ese mensaje de salvación. Dice, en efecto, Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando. Dice, no lo sometió al mundo venidero, pues atestiguó a alguien en algún lugar que es el hombre que te acuerdas de él. ¿Qué es el hombre? O sea, que te acuerdas de él. ¿Qué tanto vale el hombre para que tengas mucho, que te fijes mucho en el hombre, en el ser humano? ¿Qué es el ser humano que te acuerdas de él? Y luego dice, o el Hijo del Hombre que de él te preocupas. Vuelven a ser el Hijo del Hombre de que él te preocupas. O sea,
de este hombre que es pecador? ¿Por qué? Y luego te preocupas tanto porque ya veniste, ya sufriste. Te han anunciado los santos, te han anunciado los ángeles. Y tú te preocupas en todo momento. Dice, le hiciste por un poco inferior a los ángeles. Nos hizo poquitito inferior a los ángeles. De gloria y de honor le coronaste. Está hablando de los hombres, de nosotros, fíjate. O sea que nos hizo un poco inferior a los ángeles, pero nos coronó con el honor, con el honor de Cristo. Todo es por méritos de Cristo. Todo lo sometiste bajo tus pies. Al someterlo todo, nada dejó que no le estuviera sometido al presente, dice. Que no estuviera sometido al presente. Es que luego aquí me tapan un poquito las letras. Dice, no vemos todavía que él que a él, dice, no vemos todavía que le esté sometido todo. Todavía falta poquito. Y aquel que fue hecho inferior a los hombres, a los ángeles, dice, y aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, dice, y a Jesús los vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte. Pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, nosotros, dice, y a Jesús le vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, que al vencer a la muerte, obviamente, pues por la gracia de Dios gustó la muerte para el bien de todos. ¿Cómo es el bien de todos? Que nosotros, gracias a esa muerte, nos da la salvación. Dice, convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo, llevara a muchos hijos a la gloria. Todo es por medio de la cruz, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Esa guía se llama cruz. Dice, pues tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenzan de llamarles hermanos, porque él viene de una mujer. Que él es dice, santificador como los santificados. Tenemos el mismo origen, venimos de una mujer. Y esa mujer es una humana, por eso nos llama hermanos, por eso somos hermanos en Cristo. Pero si somos hermanos, tenemos madre. Aquí también es prácticamente lo que pasa. Tenemos una madre. ¿Quién es la madre de Cristo? Para que no sea, diga hermanos, la madre de Cristo es María. Ella es nuestra madre. Por eso, yo no sé quién no entiende estas palabras. Estas palabras son fáciles de entender. Dice, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te cantaré himnos y también pondré en él mi confianza. Y nuevamente, henos aquí a mí y a los hijos que Dios me dio. Por lo tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. O sea que él participó como un hombre, totalmente un humano. Pondré en él mi confianza, dice, y nuevamente, henos aquí a mí y a los hijos de Dios, que Dios me dio. Por lo tanto, así como los hijos participan en la sangre y en la carne, así también él participó de las mismas para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, que es decir, al demonio. Él cuando sube a la cruz vence la muerte y entonces ya nos hace partícipes a nosotros. Es algo muy, muy interesante como nos está hablando la palabra. Dice, y hay que dice, y liberar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. O sea, los que no estaba abierta la gloria. ¿Quién iba a llegar a la gloria si no estaba abierta? Pues, ¿quién? Difícilmente alguien iba a llegar. Dice, porque ciertamente no se ocupa de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser misericordioso y sumo sacerdote
fiel en lo que toca a Dios, en el orden de expiar los pecados del pueblo. Pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados. Pues habiendo sido probados en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados. Aquí obviamente hay muchas cosas que dice, porque ciertamente no se ocupaba de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Abraham le dijo, iba a ser el padre de naciones, no dijo, va a ser padre nada más de Israel. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, o sea, a nosotros, el Señor, y para ser misericordioso y sumo sacerdote a la vez. Jesucristo es cordero, pastor, sacerdote, muchas cosas a la vez. Dice, todo eso en lo que toca, él es un sacerdote fiel en lo que toca a Dios y en orden a expiar los pecados del mundo. Expiación, él es el perdonar los pecados del mundo como cordero, como sacerdote. Pues habiendo sido probado en el sufrimiento que sufrió en la cruz, puede ayudar a los que se ven probados, puede ayudar a nosotros, a todos. Este es Hebreos 2, y miren lo que dice aquí en este se habla de la redención, como les puedo decir, estaba diciendo aquí, de los pecados y de la expiación. Y habla de la humanidad de Jesús, mucha humanidad en Jesús, que Él es completamente humano, se hizo uno de nosotros, Él es como nosotros, pero Él rechazó tentaciones, rechazó todo. ¿Por qué? Porque Él supo obedecer al Padre, no más decir si es humano y ya, no, Él vino bajo la obediencia del pesebre de la cruz, como decimos muchos. Dice Mateo 1:21, ella dará luz a un hijo y debe nombrarle Jesús, porque él salvará a su gente de sus pecados. Habla sobre el nombre de Jesús, que Dios salva. Hay una cosa que muchas veces dicen, ¿por qué no le pusieron Emanuel? Si dice contigo va a estar Emanuel. Emanuel es como que va a venir Emanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Como que Dios va a estar con nosotros prácticamente, Dios con nosotros. Pero ya cuando llega el niño, que es Cristo, es Dios mismo, entonces ya es Dios salva, ya está aquí, Dios salva. Romanos 5:8 dice así, pero Dios demuestra su amor por nosotros. Cristo murió a nuestro favor cuando todavía éramos pecadores. Dios se sube a la cruz, Él va por amor, Él no señala pecadores o no. Él dice, el que quiera, órale, tiene la salvación, el que quiera. Entonces Él muere a favor de nosotros, da su carne, da su sangre en favor de nosotros por el amor que nos tiene. Imagínense Jesús cómo iba a la cruz, iba sufriendo, iba recibiendo los azotes, todo, pero él iba con una obediencia al Padre, y no iba ni siquiera enojado, iba dolorido, obviamente, pues estaba recibiendo los guamazos como todos, pero él iba pues todo su obediencia al Padre. Dice Juan 1:14, la palabra se convirtió en carne, ya ven, y vivió entre nosotros. Dice, la palabra se convirtió en carne, vivió entre nosotros, y vimos su gloria como él solo, engendrado del Padre. Fíjate, engendrado, ¿no? Porque muchos piensan que es crear. No, una madre no puede crear un padre, es parte de la maternidad, pero ella no lo crea, sí engendra, pero no lo crea. Lleno de gracia y verdad.
este versículo habla de la humanidad de Jesús, como les decía. Él es Dios, pero se hizo carne. Esta voz, si yo fuera Dios, se haría carne, sería Jesucristo. Ese es un ejemplo, porque luego no puede dar a veces un ejemplo porque hay quien dice, se equivocó, esto no sé si, pero son ejemplos, a veces decimos esos ejemplos. 5:21 de segunda de Corintios dice, Dios hizo pecado por nosotros el que no tenía pecado, para que podamos convertirnos en la justicia de Dios. Mira, ¿por qué dice que se convierte en pecado? Porque todos los seres humanos somos pecadores y estamos tentados, algo pudimos haber hecho. Y luego en él hay cosas que son para nosotros, por ejemplo, la ira de Dios y la justicia. Por ejemplo, la ira de Dios en nosotros es algo nefasto, en él es una virtud, porque no es igual nuestra ira a la de él, no es igual la justicia, ¿sí? Una cosa, la justicia también es diferente. Por ejemplo, la misericordia y la justicia son diferentes. Mucha gente piensa que es lo mismo, entonces, yo apelo a la misericordia o la justicia de Dios, pero no saben que es diferente. Aquí, por ejemplo, la justicia, por ejemplo, es que si alguien se roba, por ejemplo, un borrego, la justicia es que tienes que presentarte y te van a decir, ok, te lo robaste, sí, ¿cuánto? La multa son 500 pesos, por decir. Esa es la justicia, porque eso vale el animal. Téngame misericordia, ya cambia ahí. Ok, bueno, la misericordia es que no te voy a cobrar 500, te voy a cobrar 400 y ya salda. Y de todos modos vas y pides perdón a quien se lo robaste. Son cosas muy diferentes. Mucha gente no entiende esto, pero es así es. Fíjense, todo lo que nos habla acá, por ejemplo, versículos y versículos, pero él no tenía pecado. El que no tenía pecado hizo algo de pecado, pero se hizo como nosotros nada más, no que él haya pecado con algo. Entonces, en 1 Pedro 3:18 dice, para Cristo también sufrido por los pecados de una vez y por todas, y por todos los justos, por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue asesinado en el cuerpo, pero acelerado por el Espíritu. Ok. Es que no está abierta la gloria. Hablamos que él era el primogénito de todos. Dice, Cristo sufrió por los pecados de todos los justos, hasta por los injustos y justos, para llevarnos a Dios. Fue asesinado en cuerpo, pero acelerado por el Espíritu. Y él es el primero que abre la gloria, el primero que va con cuerpo en la gloria. Entonces, primogénito, porque él muere por los pecados en la cruz. Es un holocausto que está haciendo él mismo, sí. Por eso dice que para llevarnos a Dios fue asesinado en el cuerpo, pero él es el primero que tiene que entrar ahí. Ahora, él es el camino, la verdad y la vida. Por eso le digo, sin Jesús no puedes llegar al Padre. Vamos a Hebreos 3. Por lo tanto, hermanos santos. Aquí, hermanos santos, ¿por qué nos dice hermanos santos? Porque todos tenemos el camino a la santidad, todos. Partícipes de una vocación celestial. Es precisamente la santidad es en el cielo. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, que es a Jesús. Él es sumo sacerdote. Acuérdense de cuando les he hablado de Yom Kippur, el que entra en el lugar santísimo.
Él ahorita está ahí precisamente en el lugar santísimo, nuestro Señor Jesucristo, y está haciendo dos cosas. Está a la diestra del Padre y está enfrente mediando, porque Él es el mediador. Mediando, se está haciendo dos cosas. Dice a Jesús, que es fiel al que le instituyó, como lo fue también Moisés en toda su casa, pues ha sido juzgado digno de una gloria en tanto superior a Moisés. ¿Se acuerdan cuando dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el verdadero pan del cielo? Él dice, Moisés les dio pan que cayó del cielo, pero yo soy el verdadero pan que he bajado del cielo. Ahí le dan las dos cosas que son muy diferentes. Una cosa es que te den un pan que alguien hizo, en este caso que dice que cayó del cielo, pero otra cosa es que sea el verdadero pan que ha bajado del cielo. Dice, yo soy pan. ¿Por qué muchos no entienden? Porque en el Santísimo del templo de Israel, allí hay un espacio donde la mesa de los panes. Son santificados esos panes. Llega a ser también un pan que llega en el día del pasaje, del Pascua. Fíjate, y por eso aquí él dice que él es digno de una gloria en tanto superior a Moisés, porque los judíos, tanto como a Dios como a Moisés, nos adoraban mucho, eran muy metidos con Moisés. Entonces imagínense hablar de Moisés, cuando yo me imagino la cara que han de haber puesto cuando dijo, Moisés le dio pan, sí, pero él fue el pan que cayó del cielo, pero yo soy el verdadero pan del cielo. Han de haber puesto la chispa de chocolates, como dicen por ahí, el boom. No, esto es tremendo lo que te puede decir aquí, superior a Moisés. Decirle a los judíos eso es algo fuertísimo. Dice, en cuanto a la dignidad del constructor de la casa, supera a la casa misma. Fíjate, la casa, si él construyó el cielo, él supera al cielo. ¿Sí? Dice, en cuanto a la dignidad del constructor de la casa, supera a la misma casa, porque toda la casa tiene su constructor, mas el constructor del universo es Dios. ¿Qué hubo? Entonces, todo, aquí uno construye una casita, sí, pero el mero constructor del universo, desde donde tú agarras esa casita, por eso nada de que las cuarzos y tal, no, él ya hizo los cuarzos, hizo todos los esos que muchas veces les agarran que, ay, que para buena suerte, no es cierto, porque el constructor superior es Dios, esa es la dignidad misma, él dice, porque toda la casa tiene constructor, más el constructor del universo es Dios. Ciertamente Moisés fue fiel a toda su casa, que es la casa de Israel. Y se fue fiel, sí. ¿Cómo no? Lo que le mandó el Señor, y fue muy fiel. Como servidor para atestiguar, tanto había que anunciarse, porque él anunció al pueblo muchas cosas que Dios mismo le hablaba con él, con Moisés. Acuérdense, él se subió inclusive al monte en el Sinaí. Dice, pero Cristo lo fue como hijo. O sea, aquí está diciéndoles, Moisés es una persona, está construyendo la casa de Israel. Pero Cristo construyó el universo. ¿No entienden? Sí. Y dice, pero Cristo fue como hijo al frente de su propia casa, que somos nosotros. Si es que mantenemos la entereza y la gozosa satisfacción de la esperanza. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, dice, no endurecéis vuestros corazones como en la querella, el día de la provocación en el desierto. O sea, ¿qué pasó ese día? Le voy a parar aquí. Es que dice, si oyes su voz, tienes que ser blandito de corazón. ¿Por qué? Porque bueno, cuando salen de Egipto, el pueblo de Israel,
Por eso es carta a los hebreos, porque le está diciendo cuando salieron los hebreos de Egipto y no querían hablar con Dios, y entonces se les hicieron una querella. ¿Qué es la querella? Una queja, y esa queja se la hacen a Moisés. Dicen, no, nosotros no queremos hablar con él, y por eso ya ponen a Moisés como un mediador entre Israel y Dios. ¿Ok? Entonces esa querella, dice, es una provocación. Y también las quejas que venían después haciendo que, pues si allá estábamos en Egipto, comíamos carnes y quién sabe qué, y ahora no comemos, y que pues codornices, y que no tenemos mucha hambre, como si hubieran tenido ellos en Egipto una clase social muy alta, pero pues no. Y entonces ahí se endurecieron los corazones, pues, precisamente dice, de los que no quisieron escuchar a Dios. Inclusive después hacen la adoración del becerro, que muchos podemos decir que es Apis, que es un dios egipto, el Apis. Entonces, pues ahí se endurece mucho los corazones. Y hay una provocación. Dice, el día de la provocación en el desierto, donde me provocaron vuestros padres, o sea, sus padres, y me pusieron a prueba, aún después de haber visto mis obras durante 40 años, en lo que pasaron en el desierto. Todavía después el pueblo de Israel no creía muy bien en Dios. Miren, ahorita vamos a seguirle. Hicieron mucha idolatría, exageradamente. Por eso me irrité contra esa generación y dije, andan siempre errados en su corazón, no conocieron mis caminos. Entonces dice, por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Entonces prácticamente le están diciendo, escuchen mi voz. Esto que se les está anunciando es una buena nueva, es un evangelio, es una noticia fantástica. No endurezcan el corazón, no se pongan como en el desierto, que decían, nos está hablando Dios. Nah, no nos habla Dios, o no, tantas cosas que pudieron pasar, que rechazaron escuchar a Dios. Por eso él dice, hasta montó en cólera y dijo, yo no entraron en mi descanso. Luego viene, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón maleado por la incredulidad que le haga apostar de Dios vivo. No tienes que tener incredulidad, no te malees en tu corazón, que no sea un corazón falso, que sea un corazón bueno. Están hablando le está explicando cómo aquellos de que salieron de Egipto no creyeron bien, no en su totalidad. Y luego dice, antes bien, exhortaos mutuamente, cada día mientras dure este hoy. O sea, son exhortados diariamente, mientras dure hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca, dice, seducido por el pecado. O sea, no te endurezcas, dice, no te seduzcas por el pecado, no, mejor escucha a Dios, no te voltees para otro lado. Dice, mientras dure hoy, te pides hoy nada más. Pero el hoy de Dios es muy extenso, no nada más es un día. Y sigue, dice así, diciendo, que entonces te endurezcas seducido por el pecado tu corazón, pues hemos venido a ser partícipes de Cristo, a condición de que mantengamos firme hasta el fin la segura confianza del principio. Ay, ok. Al decir, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la querella. ¿Quiénes son los que, habiendo oído, le movieron la querella? Es que no fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés. Fíjate cómo está diciendo, ellos endurecieron su voz. Ustedes no la endurezcan ante Cristo.
Y luego dice, ¿y en contra quiénes se irritó durante 40 años Dios? ¿No fue acaso contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? O sea, no dejes que tu cadáver caiga en un desierto, que o sea, en la nada. El que cae en el desierto cae en la nada, se deshace. Y desde aparte el desierto es ardiente. Dice, ¿contra quiénes se irritó durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su descanso, sino a los que desobedecieron? Así vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Le están diciendo a los hebreos, en este caso también a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo no vas a creer en Cristo? Ya te habló Él en el desierto, ya hizo lo que hizo, te estás viendo todas las acciones que ha hecho Cristo y no lo puedes ver. O sea, tú tienes que seguirlo, creerle. En el versículo 3 es ser fiel a un Dios, que Dios es fiel. No cabe la infidelidad. Israel, por eso muchos se quedaron en la mitad, les digo, porque adoraban a esto. Sí, no es que son las imágenes, estamos hablando de otros dioses, porque mucha gente puede decir, sí, las imágenes, no. La imagen no es para decir, es que adoraron una imagen, no, cuando adoraron a dioses falsos. Ahí está Baal. Entonces, metieron hasta un Baal y una Aserá al templo de Jerusalén, Aserá y Baal, los dos ahí como matrimonio. Y eso de que le estaban consiguiendo una esposa a Dios y muchas cosas. Imagínense lo que hacen la gente cuando tiene ignorancia. Y muchos así están con Jesucristo o con Dios, con las escrituras. Por ignorancia perecen. En el Salmo 95, 7, 8 dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pasto y oveja de su mano. Hoy, si escuchas tu voz, no endurezcamos tus corazones. Este versículo, fíjense, lo está citando aquí. Y viene en el Salmo 95, en Números 14, 22, dice, ciertamente todos estos hombres que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto frente al faraón y en el desierto, mas sin embargo me intentaron estas 10 veces y no escucharon mi voz. ¿Qué pasó? Cuando les da el decálogo, tampoco lo escucharon. No escucharon la voz. Entonces tienes que seguir la voz. El Espíritu, hablando del versículo 1, capítulo 1, dices tú, el Espíritu se goza con el Espíritu. 106, Salmo 106, 24, 25, dice, despreciaron a la tierra agradable. No creían en su palabra, pero murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. Ya ven lo que les digo, no lo escucharon a Él. Cuando lo saca de Egipto, no lo escucharon. Por incredulidad perecieron. Jeremías dice así, capítulo 31, versículo 31 al 34, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mi ley dentro y la escribiré en su corazón. Y seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Esto es bien importante lo que dice. Dice la ley. Los 10 mandamientos van a venir incrustados en mi corazón. Ya no va a ser escrito, los van a poner en el corazón. Ya sabe cualquiera que matar no es bueno, que mentir no es bueno, que esto ya lo sabe. Y dice, y seré tu Dios
y ustedes serán mi pueblo. O sea, yo seré tu esposo, tú serás mi esposa. Y es un pacto, ya dice que con la casa de Israel, pero si Israel lo rechaza, por eso vino Cristo. Para resaltar ese pacto ya con Jesús, para ya no tener una relación más directa con Dios, ya nomás no es Israel, sino ya es todas las naciones. El pacto de esposo con Israel, del yo seré tu esposo, tú eres mi esposa, la niña de mis ojos y todo eso, se rompe cuando Cristo muere, porque es hasta la muerte lo separe. Entonces ahí se rompe, por eso ya no es con Israel, y ahora es con todas las naciones. Cuando Cristo muere en la cruz y es con todas las naciones, por eso ya no es el templo donde se va a ir a rezar, ya va a ser en espíritu y verdad, y vamos a tener nuestra Eucaristía, ya vamos a tener la iglesia, ya vamos a tener muchas cosas. Esto es un mensaje que les está dando a ellos. ¿Por qué? Porque no creen. Ellos son muy celosos de Dios, sí, son celosos de Dios, pero ya vino. Es lo que ahí les está diciendo, ya vino. Por eso a Jesús se le dio todo, todo, todo. Ahí estás viendo a Dios, uno que no ves. Que todos querían ver a Dios, vino para que lo vieras y no lo ves. Hebreos 4 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en el vigor de la promesa de entrar en su descanso, alguno de ustedes perezca o muera al llegar rezagado. O sea, no te quedes atrás. Adelante, adelante. También nosotros hemos recibido una buena noticia, lo mismo que ellos, pero la palabra que oyeron no aprovechó nada a aquellos que no estaban unidos por la fe, a los que los escucharon. O sea que nosotros recibimos la misma buena noticia que recibieron en el desierto, lo mismo que ellos, pero la palabra que oyeron, ellos no les aprovechó nada, porque no estaban unidos por la fe que los que sí se escucharon, en este caso los apóstoles que escucharon y muchos que hicieron la iglesia, inmediatamente dice, esos por fe la escucharon. ¿Dónde estaba la fe de los del desierto? A lo mejor estaba la fe en Egipto todavía, nadie sabe. Dice, de hecho, hemos entrado en el descanso los que hemos creído, o sea, ya estamos en el camino de la santidad, según está dicho. Por eso juré en mi cólera, dice, no entrarán en mi descanso. Y eso que las obras de Dios están terminadas desde la creación del mundo. O sea, dice, de hecho, hemos entrado en el descanso los que hemos creído. Eso según está dicho, dice, por eso juré en mi cólera no entraron en mi descanso los que no lo escucharon. Y eso que las obras de Dios están terminadas desde la creación del mundo. Cuando Él hizo el mundo lo hizo completo. No dejó nada a medias. Pues en algún lugar dice acerca del séptimo día. Y descansó Dios el séptimo día de todas sus obras. Para que vean que está hecho todo. Lo hizo en 6 días y el séptimo día descansó. Pero no es un día como el día que nosotros vivimos. No descansa como descansamos nosotros, porque Él es espíritu y en Él está con todo. No puede ser igual, porque muchos piensan que es un día 1, 2, 3, 4. No, otro día del Señor es diferente. Y luego muchos dicen el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado es donde se descansa. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Es el séptimo día. No, porque también el calendario es muy diferente al calendario que ellos tenían. A veces puede caer en lunes, el séptimo día, puede caer en otro día. Sí, por lo tanto, los que hacen el día de descanso el sábado, pues nomás están haciendo un día falso, porque no es el sábado. Dice, pues en algún lugar se dice acerca del séptimo día, entonces Él ya hizo todo. Dice, y también en el pasaje citado dice, no entrarán en ese séptimo día, en su descanso.
sí, en su gloria, en su todo. Por lo tanto, quedando en claro que algunos han de entrar en él. Fíjese, van a entrar en él. Y que los primeros en recibir la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia. ¿Cómo van a entrar en Cristo? Dios, acuérdense que les dije que les iba a decir. Porque con Cristo, por Cristo con él y en él. Y que él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Cristo. Todas estas cosas tienen toda la razón. Y aquí está. Por lo tanto, dice, quedan claro que algunos han de entrar en él. Otros no, otros se quedan. Bueno, obviamente, porque ¿cómo vamos a entrar por un bautismo? Porque el bautismo nos injerta en Cristo. Porque Dios tiene un solo hijo y en el bautismo dice, este es mi hijo amado. No dice bautícense como él, ni bautícense a los 30 años, ¿no? No, lo vienen a presentar a él. Después Cristo es el que nos hace y nos dice bautícense para que se sumerjan en Cristo. Eso es lo primero que hace el bautismo. El bautismo lo primero que hace, el efecto que hace primero es matarnos en la cruz y luego resucitamos en Cristo. O sea, vencemos la muerte, ¡pum! Por eso es volver a nacer, porque ya mueres en la cruz, pero naces en la resurrección. Y entonces te metes en Cristo, porque vas en resurrección, vas en Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. En Él, con Cristo, con Él y en Él, Él es. Si no, ¿cómo te vas a ir al cielo? ¿O cómo eres hijo de Dios? Eres hijo en el Hijo, no eres hijo natural, no. Somos hijos en el Hijo. Entonces por eso dice, por lo tanto, quedando en claro que algunos han de entrar en Él. ¿Cómo vas a entrar en Dios? Pues por tu bautismo, como lo dijo Jesús. Porque hay dos bautismos, uno de culpa, que eso nosotros lo desechamos. Para nosotros es un solo bautismo, que es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es más, nosotros ya no lo hacemos por culpa. Muchos todavía lo hacen por culpa. Yo no entiendo. Rechazan el completo y se vuelven a bautizar. Incluso es una ofensa al Espíritu Santo, porque el que hace y efectúa y sella es el Espíritu Santo. Entonces, imagínense el pecado tan grande de que se vuelven a bautizar y en vez de estar entrando en él, es como si te sacaran a ti, te inyectan una medicina y luego te la quitaran, te la drenaran, pues no te hace efecto. Entonces te mueres. Eso es lo que hacen ellos. Por eso hay que quitar, lo primero que el bautismo, ¿qué pides? Bautismo. Por eso es el primer sacramento, bautismo. No puedes tener otro sacramento si no tienes el primero. Dice, vuelve a señalar un día, hoy. Dice, diciendo por David al cabo de tanto tiempo, como queda dicho, si oís hoy su voz, no endurezcáis su corazón, porque si Josué les hubiera proporcionado el descanso, no habría hablado con Dios más tarde. Josué él habló también en el Antiguo Testamento, quedó con lugar de Moisés. Dice, no era más tarde de otro día. Por lo tanto, es claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Aquí le ponen sabático para el descanso sabático. ¿Sí? Pero como le digo, era otro calendario. Porque hay otro que es una fiesta que tienen los de Babilonia, que era el Shabbatú, como sabático, Sabbatú, que es fiesta de fiestas, pero ellos lo tienen allá. Este es un sabático. ¿Qué sabático? Es un descanso. Pues quien entra en su descanso, vuelve otra vez a decir, también él descansa de sus trabajos, al igual que Dios de los suyos. O sea, ya él ya no te va a decir nada, ya estás ahí en él, ya estás en su descanso, ya estás con él, ya descansas, no te preocupas de nada. Es la gloria, imagínate. Esforcémonos pues
por entrar en ese descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Entonces, no es fácil, hay que esforzarse para entrar al descanso, a la gloria de Dios, para que nadie caiga, o sea, imitando aquella desobediencia, para que nadie se quede sin entrar a la gloria de Dios, desobedeciendo a Dios. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz. Es viva y eficaz, fíjense. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz. Y más cortante que espada alguna, de 2 filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu y hasta las junturas y médulas. Escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. O sea, imagínense una espada que te puede atravesar como un filo, como si fuera láser que te atravesara. Eso es lo que está diciendo, pero no quiere decir que te va a destazar, ¿no? Que la palabra de Dios entra en tu mente, se empieza a disfrutar, tu cuerpo empieza a tener y a hacer trabajar para ellos, como pues obedeciendo, haciendo cosas bien como Dios manda. Dicen, no hay para ella criatura invisible, todo está desnudo. Por eso Adán y Eva dijeron, estamos desnudos, sí, se desnudaron porque Dios ve todo. Nadie es invisible para Dios. Adán y Eva dicen, estamos desnudos, sí, no, sino que como muchos también que se tapan, están desnudos porque Dios sabe que hicieron todo. Dice, y es patente a los ojos de Dios de aquel a quien hemos de dar cuenta. O sea, imagínate, si no vas a ser invisible, estás desnudo, desnudo quiere decir que te puede ver. Si tú estás negro por dentro del, como decimos, de la mancha del pecado, te va a ver, no le puedes ocultar nada. Y luego dice, teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme la fe que profesamos. Estamos hablando aquí del sumo sacerdote que se hacía en el Yom Kippur. Él penetraba en el Santísimo, en un lugar santo, como Santísimo en la iglesia. Pero Él entró en los cielos. Jesús entró ya al Santísimo de los santos, santos, 3 veces santo, que es el cielo. Dice, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Fíjese, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros pecados, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado, porque Él sabe como humano que somos frágiles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote que está ahorita en el cielo, ahora sí que de mediador, sabe lo que padecemos, por eso nos está ayudando allá, por eso las manos abiertas. Y dice, acerquémonos por lo tanto confiadamente al trono de la gracia. O sea, vamos a acercarnos, no son pasos como la misa, es lo que está también diciendo la misa, paso a paso, te estás acercando a la gracia del Padre. O sea, si ves que estás, perdón Señor, perdóname, te estás pidiendo perdón, y aparte vas confesado, vas entrando confiadamente al trono de la gracia, porque te va a alimentar el sumo sacerdote con el cordero que está inmolado. Es algo grandioso, o sea, no sé cómo explicarles. Imagínense, confiadamente a la gracia, al fin de alcanzar la misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Acuérdense lo que les decía, que una cosa es justicia y otra cosa es misericordia. La justicia, nosotros vamos a pagar allá una justicia, tal como lo que fue nuestro pecado. Mucha gente dice, no, que ya el pecado, ya Cristo vino y pagó por todos, ya podemos darle vuelo a la hilacha. Así me dijeron a mí y dije, no, espérate, eso es lo que ustedes han enseñado, allá está mal. Una mujer decía que le podía dar vuelo a la hilacha porque Cristo había pagado por todos y que así le habían dicho allá.
No, le dije, no, nosotros no es así. Nosotros estamos viendo que sí, Él pagó por los pecados del mundo, pero para abrir la gloria, no para que tú hagas lo que hagas, no. Él abrió, sí, el santuario, pero como están diciendo aquí, si no, qué chiste hubiera sido él. Ya y acabo, yo me voy a la muerte, ya estuvo, yo me voy a la cruz y hagan lo que hagan. No hubiera dejado su rebaño, porque él dice, dejé un rebaño. Él deja mi rebaño, dice así, o sea, uno, mío, de mí, dice Jesús. Por eso le carga eso a la iglesia. Pues bueno, aquí en Hebreos en 4 habla del descanso de Dios a través de la fe en Jesucristo. Cómo es que entrando al gozo de Dios estamos experimentando la tranquilidad. Ya no hay problema, no hay nada. Pero hay una cosa, lo tenemos que hacer con Cristo. Aquí está Deuteronomio 1:32-33, dice: sin embargo no querías ir, pero te rebelaste contra el mandamiento del Señor tu Dios. Murmuraste en tus tiendas y dijiste, el Señor nos odia, así nos trajo a Egipto. Fíjense cómo decían que Dios no los quería, que porque los había sacado a Egipto. Y después, mucho tiempo después, cuando Nabucodonosor se los lleva, decían, no, pues vales mejor que mi Dios, porque mira, le ganó. O sea, iban haciendo tantas cosas y siento que Dios se manifestó con ellos. Pero bueno, también el Salmo 95:7-8 dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su pasto, el rebaño que liderea. Si solo escuchas tu voz hoy, no te das cuenta del corazón como en Meribá, como en el Masá, en el desierto. Entonces, fíjate, tienes que escuchar, tienes que ser rebaño. En Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego. El Señor declara como un martillo que rompe la roca. O sea, quiere decir que es fuerte su palabra, que tienes que voltear a verlo. Tienes que obedecer. Porque Jeremías era un profeta y él hablaba al pueblo de Israel de todas las cosas que estaban haciendo. Le dice, ya es una prostituta, le llama Jerusalén. ¿No? Fuertes las palabras de los profetas. Bueno, Santiago 4:16 dice, ¿cómo sabes qué pasará mañana? Tu vida es como la niebla al amanecer, es fugaz. ¿Cómo sabes si vas a amanecer mañana? ¿Tú cómo sabes que, bueno, no mañana, que en 3 horas estés vivo? Yo un día me dio un infarto y yo estaba bien contento, nomás iba a una revisión y ya me andaba muriendo, yo no sabía. Ese era o sea que los momentos últimos y uno no sabía y gracias a Dios pues, me dejó aquí. Porque todo es por Dios, acuérdense. Ese es escuchar la voz de Dios. Hebreos 11:6 dice, que al rato lo vamos a ver, dice, sin fe es imposible complacer a Dios, porque quien se le acerca debe creer que existe y que recompensan a los que recompensan a los que lo buscan. Porque hay gente que dice, yo no creo en Dios, pues gracias a Dios no creo en Él. Los ateos, gracias a Dios soy ateo. Entonces, ahí están mal, están mal, están mal. Bueno, pues ahorita nos vamos a quedar en el 4, capítulo 4. Ya vimos, vamos a recorrer que lo que vimos prácticamente. Pues vemos que la superioridad de Jesús, que Jesús no es un ángel, obviamente, como dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová y algunas otras denominaciones, que pues Él es superior y que por Él fue creado todo. O sea, que Él es la voz de Dios, que Cristo es el que nos está hablando, que es la voz de Dios, Él es Dios mismo. En Hebreos 2 dice la importancia de la salvación a través de Jesucristo, que tienes que ser
seguidor de Él con fe. Por eso es en Cristo, con Él y en Él. En Hebreos 3 nos habla de la fidelidad. Tienes que tener fidelidad, no dudar, como los que estuvieron en el desierto que perecieron, otros que dejaron la ley, otros que hicieron su becerro y así. No, tener confianza en Dios, ir con Él y vámonos, dices, con Él, llegar a su regazo, el descanso, acá. Entonces en el 4 nos habla de la importancia del descanso y de que está un mediador, un sumo sacerdote. Acuérdense, nos habla del descanso, pero entrar hay que demostrar que seguimos a Cristo, que seguimos a Dios, pero alguien está mediando, que es un sacerdote, un sumo sacerdote que está frente al Padre haciendo la mediación. ¿Sí? ¿Ok? Pues yo creo que con esto nos despedimos y bueno, pues esperemos que seguir esto de carta a los hebreos, muy importante, es muy convincente. Por ejemplo, que todo esto se los dijera a los hebreos, pero nosotros ya lo sabemos, o sea, para nosotros es mucho más convincente, más sencillo de entender. Vamos a seguir en estos días con el número 5, son 13 capítulos de Hebreos, y bueno, vamos en el 4, ¿ok? Hermanos, los esperamos aquí. Luego seguiremos dando lectura a la palabra de Dios. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bye bye.